pudimos encontrar la proyección estereográfica. Entonces se llama proyección estereográfica. Esa es una proyección. Proyección estereográfica. ¿Sí? Lo que hacemos es que puntos de la esfera, mediante esta recta, los estamos proyectando al plano. ¿Sí? Aquí tengo otro punto, lo proyecto a plano, lo proyecto a plano, lo proyecto a plano, y así me voy, ¿no? Hago varias proyecciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, la cuestión aquí, ¿sí?, es cómo construyo el map, la carta, ¿sí? ¿Quién es la carta? Y el atlas. El atlas de la variedad. S2, ¿sí? O sea, la esfera. ¿Sí? La esfera como variedad. Entonces ya. Espérate, es que llegaron los demás. Tengo que meterme en el celular para aceptarlos desde el set. Para ya no. Entonces vamos a. Tantito. Ahí está ya. Bueno, entonces para formar el atlas, ¿sí? Ya tengo aquí una carta, ¿sí? Que es U1, lo voy a llamar U1 y Phi1, y Psi1, que es la esfera sin el polo norte con esta función. Habíamos dicho que le quitamos el polo norte, ¿sí? Le quitamos el polo norte, ¿por qué? Porque yo necesito que este mapeo sea un homomorfismo, ¿sí? Entonces, para asegurar la continuidad de mi función, ¿sí?, le quitamos el hemisferio, le quitamos el semieje positivo en Z, ¿no? Sí, se lo quitamos. O sea, le quitamos esta parte. ¿Sí? Le quitamos este punto con este eje, ¿no? O sea, solamente voy a observar este hemisferio, ¿sí? Y es con el que voy a trabajar. De una manera formal, ¿sí? Decimos, sea V1, ¿sí? El conjunto abierto en S2 que no incluye al semieje positivo Z, ¿sí? Entonces, por lo tanto, mi vecindad U1, ¿sí?,
o mi abierto U1 en la variedad es igual a la intersección de V1 con S2, ¿sí? Entonces, esa intersección me va a dar la esfera sin el polo norte, ¿sí? Por tanto, bueno, así, la carta, para este caso, será U1, sí, 1, ¿sí? Que es S2 sin el polo norte, sí, 1. Entonces, esta es mi primera carta, ¿no? La carta que solamente estamos observando el hemisferio norte, ¿sí? Ahora, para el hemisferio sur, ¿sí? Para el hemisferio sur, se tiene que el homeomorfismo es similar al dado anteriormente, pero con la siguiente diferencia, miren. Por eso les digo que ya calculando el primer, este homomorfismo, sí o no, ya el segundo, ¿sí? Ya el segundo es similar, nada más que en vez de tener signo negativo, va a tener signo positivo. O sea, aquí va a ser R por X sobre R más Z, ¿sí? Aquí es menos Z para el hemisferio norte y más Z para el hemisferio sur, coma RY sobre R más Z, ¿sí? Entonces, es el nuevo homeomorfismo, ¿sí? Este homeomorfismo está proyectando, ¿sí? Está proyectando cosas en el hemisferio sur. Sí, sí, lo voy a dibujar de una ahí abajo, ahí está. Es el hemisferio sur. Aquí está el polo sur, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es proyectando ahora una recta que parte del polo sur, toca un punto de mi esfera y lo proyecta aquí, ¿sí? Este punto, visto desde arriba, es el punto U, B, y este punto visto desde el hemisferio sur le voy a llamar U gorrito, V tilde, ¿no? Ahí está. Entonces, sí 2, ¿sí? Es este mapeo, que nos va a dar los puntos U tilde y V tilde, ¿sí? Entonces, ese es el homeomorfismo que va a conectar el hemisferio sur con el plano, ¿sí? Ahora, sea V2, ¿sí? De manera análoga, el abierto, ¿sí? Que no incluye al semieje negativo Z, ¿sí? No incluye el semieje negativo Z, por lo tanto, V2, por lo tanto, U2, ¿sí? Por lo tanto, U2 es igual a V2 intersección la esfera, ¿sí? Y esto es igual, o sea, como estoy intersectando la esfera con es abierto que no contiene al semieje negativo Z, pues se convierte en la esfera sin el polo sur, ¿sí? Ahí está. Entonces tengo otra carta, ¿sí? Entonces así la nueva carta
Así la nueva carta, la carta asociada con el hemisferio sur es U2, Psi2, ¿no? Que es igual a la esfera sin el polo sur, Psi2. ¿Sí? Entonces ya tenemos otra carta, ¿sí? Por tanto, el atlas de mi variedad va a ser el conjunto, ¿sí? Que contiene a U1, Psi1, ¿sí? Y a U2, Psi2. Entonces, ese va a ser mi atlas. Sí, es mi atlas. ¿Y qué tenemos ahí de particular? Que la unión, así, la unión de U1 con U2, ¿sí? La unión de este abierto con este abierto es igual a S2. O sea, la unión de los dos abiertos me entrega mi esfera, ¿sí? Me entrega mi esfera. Entonces, S2 es una superficie topológica, ¿sí? En otras palabras, S2 es una variedad topológica. ¿Sí? Ahí está. Entonces, con este ejemplo, estoy ilustrando, ¿sí? Ilustro cómo es cómo puedo, de una variedad topológica, ¿sí? Cómo construyo su homeomorfismo, ¿sí? ¿Cómo lo construyo? ¿Sí? Ah, sí. Sí, que pasen de una vez ya. Ahorita que estoy en esta pantalla. Sí, díganles que pasen para que no se queden afuera del show, si no se lo van a perder. Sí, con este ejemplo estoy ilustrando cómo, eh, cómo identificar una variedad topológica, o sea, cómo encontrar su mapeo de conexión, que es el homomorfismo psi, ¿sí? Quiénes son las cartas, ¿sí? Y por consiguiente, cuál es el atlas de mi variedad. Sí, de hecho, si yo tomo los elementos del atlas y los uno, me entrega, ¿sí? Me entrega a mí variedad completa, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es nuestro ejemplo. Ahora, ahora lo que necesito es ver cuáles son las condiciones de diferenciabilidad de mi variedad, ¿sí? Sí, quiero ver cómo es esa condición, ¿sí? Para poder definir la diferenciabilidad entre variedades. ¿Sí? Entonces vamos a, a dar unas definiciones, ¿sí? Importantes sobre las variedades. O sea, como una variedad topológica la vamos a llamar variedad diferencial.
Entonces, ya nos estamos acercando, a nuestro... Profe, dejó de compartir su pantalla. Sí, porque estoy esperando a los que iban a entrar. Estoy esperando a los que van a entrar, si no, para ya compartir pantalla. Es que lo que yo decía es que, ¿cómo se llama? Hago la llamada también en mi celular para por si hay gente que quiere entrar, pues aquí mi celular lo acepto. Pero como no pude aquí mi celular, porque me manda luego a descargar la aplicación. Es que es Huawei, entonces pues, hay problemas luego con las cosas de Google. Si no pude, entonces los que van a entrar que entren, si no ya para seguir proyectando. Ahí está. Bueno. Entonces, vamos a ver qué es una variedad diferenciable. Bueno, como sabemos, de nuestra variedad, ¿sí? De la variedad. Ya se ve mi pantalla, ya, ¿verdad? Sí, profe. De la variedad M, o de mi superficie M, como quieran llamarle, variedad o superficie, ¿sí? Recordamos que dado un subconjunto abierto U, ¿sí? Que contiene a un punto P, ¿sí? Esto es P elemento de U y U contenido en M, ¿no? Lo que quiere decir. ¿Sí? La carta, ¿sí? La carta es un par, ¿sí? O estructura que contiene a U y al homeomorfismo, y al homeomorfismo phi. Sí, que es lo que acabamos de hacer también en nuestro ejemplo, ¿no? Sí, lo acabamos de hacer en nuestro ejemplo, de hecho lo ponemos así. U y psi. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué significa esta psi? Vimos que es el mapeo de conexión, ¿sí? El mapeo que conecta abiertos en la variedad, los conecta abiertos en el espacio Rn, ¿sí? En sí lo que es dame P en U, y cuando yo evalúo psi en P, ¿sí? Psi en P, pues esta psi en P es un vector, ¿sí? Ya es un vector en Rn, ¿sí? Entonces, esto es igual, ¿sí? Esta psi en P, o psi evaluada en P, ¿sí? Ya es un vector con coordenadas x1 en el punto P, x2 en el punto P, hasta xn en el punto P, ¿sí? Esto ya es un vector en Rn, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Se les llama coordenadas locales, ¿sí? Son coordenadas locales en U, ¿sí? En U. Y esta xy, ¿sí? Que manda de U a los reales, ¿sí? Es la iésima
componente, la y-ésima componente de mi carta. De la carta. Ahí está. Entonces, para que nos acordemos, después cuando estemos viendo más resultados, cómo es esa función phi, qué significa, ¿no? Aquí esta phi la estoy aplicando a P, ¿sí? Y P la estoy viendo como un punto en la variedad, ¿sí? Pero en realidad la estoy proyectando a coordenadas sobre Rn, ¿sí? A coordenadas sobre Rn. Entonces quiere decir que me está dando un sistema de coordenadas, ¿sí? Me está dando un sistema de coordenadas vistas sobre el espacio Rn, ¿sí? Ahora, ¿qué significa eso de diferenciabilidad? ¿Sí? ¿O cuál es la noción de diferenciabilidad? Cada vez nos estamos acercando, ya hablando de diferenciabilidad, ¿sí? O de variedades diferenciables, cada vez nos estamos acercando más al concepto que nos interesa, al concepto de espacio tangente, ¿sí? Entonces, para esta parte, ¿sí? Para esta parte del tema, que voy a poner variedades diferenciales. Variedades diferenciales. ¿Sí? Quiero hablar de una cosa que se llama compatibilidad, ¿sí? Compatibilidad. ¿Sí? Hay que recordar conceptos del cálculo real, ¿sí? Cuando yo hablo de diferenciabilidad, ¿sí? O sea, cuando una función es diferenciable, pues en cálculo 1, ¿sí? Nos dijeron que una función es diferenciable si el límite, ¿sí? Nos decían, en cálculo 1 nos decían, tengo una función de R a R, ¿sí? Entonces f es diferenciable. Es diferenciable. En X, ¿sí? Si el límite de f de X más H menos f de X sobre H, cuando H tiende a 0, existe. Entonces, cuando existe ese límite, podemos decir que mi función es diferencial en el punto que di, ¿no? Ahí está. Entonces, el límite existe. Para funciones del tipo vectorial, de Rn a Rm, ¿sí? F es diferenciable. Si el jacobiano, ¿sí? El operador jacobiano, en el punto de análisis, es regular. Es regular, ¿sí? O no singular. ¿Sí? Entonces, esas son condiciones que se daban en cálculo 1, ¿sí? Condiciones que se daban en cálculo de varias variables, ¿sí? De hecho, esto es muy, muy común y lo vamos a utilizar nosotros también, ¿sí? La existencia de ese jacobiano, ¿no? ¿Cómo construimos el jacobiano y cómo probamos diferenciabilidad con respecto al jacobiano? ¿Sí? El jacobiano tiene que ser no singular, ¿sí? No singular. Esas cosas del jacobiano, ¿sí? Se utilizan mucho también en la robótica para poder entender el análisis cinemático, ¿sí? El análisis cinemático de sistemas robóticos, en el cual el jacobiano es un mapeo, es una transformación lineal, ¿sí? Entre espacios, ¿sí?
Y esa transformación lineal, ¿sí?, me dice si esa transformación es no singular, ¿sí?, o sea, no me da un mapeo biyectivo, ¿sí?, entonces quiere decir que mi función no es derivable en un punto en el espacio, ¿sí?, y se crean las famosas singularidades. Esas singularidades afectan al robot porque cuando un robot cae en una singularidad, el robot se traba, ¿sí?, ya no se mueve, ¿sí? Entonces, lo que hacemos ahí, ya como diseñadores de control, o como los que estamos en análisis de control, es diseñar controladores, ¿sí?, que eviten que el robot llegue a la singularidad, ¿sí? Entonces, eso de que llegue a la singularidad es muy, está cañón, porque es cuando cuando la función que me describe la cinemática entra en singularidad. Entonces hay que tener cuidado en esa parte, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos esta propiedad para funciones de varias variables. Para el caso complejo, para el caso de los complejos es similar, nada más que en matemáticas son más rigurosos sobre el estudio de la diferenciabilidad, ¿sí? Y lo que hacen es rescatar esa parte de la diferenciabilidad en varias variables y solamente resumirla en las condiciones de Cauchy-Riemann, ¿no?, que es lo que ustedes ven en variable compleja, ¿sí? Pero tanto en compleja como en variable real, en Rn, ¿sí?, utilizan la misma condición. ¿Sí? Vamos a ocupar una función, o sea, f por ejemplo, de M a N, ¿sí? Tengo una función de M a N, ¿sí? M una variedad, N otra variedad, ¿sí? Si tengo una función entre variedades, entonces f se le llama voy a poner en mayúscula, difeomorfismo. ¿Sí? Entonces tengo otro objeto feo, ¿no? Si habían escuchado la palabra homeomorfismo, ahora tenemos una cosa que se llama difeomorfismo, ¿sí? Una función se llama difeomorfismo si es un mapeo biyectivo continuo, o sea, ¿cómo se llamaban los mapeos biyectivos continuos? ¿Cómo se llamaban los mapeos biyectivos continuos? ¿Cómo se llamaban los mapeos que eran biyectivos y continuos? ¿No se acuerdan? No, la verdad no. Eso ni lo vi, de hecho. ¿Cómo no? Si lo vimos al principio del... Bueno, me refiero a variables complejas. Cuando una fea, no lo vimos a profundidad. De hecho, ni siquiera lo vimos. Sí, no, pero cuando la pregunta era, o sea, por eso lo puse así, para que se acordaran de quién era, o sea, F se le llama difeomorfismo si es un mapeo biyectivo continuo. Biyectivo continuo, acuérdense que es un homeomorfismo,
Sí, sí, eso sí lo tengo. Ajá. Sí es un mapeo homeomorfo. Ajá. Pero además, F es un mapeo suave. ¿Qué significa un mapeo suave? Un mapeo, eh, un mapeo diferencial. ¿Sí? O una función diferenciable, ¿no? ¿Sí? Entonces, un difeomorfismo es un homeomorfismo suave, ¿sí? O sea, un homeomorfismo en el que su derivada existe, o sea, su derivada y sus n derivadas, ¿no? Existan, ¿sí? Por ejemplo, las curvas de este estilo, o sea, por ejemplo, esta curva eh, cuadrática, por ejemplo, la x cuadrada, ¿sí? Esta x cuadrada, bueno, quitándole restringiendo el dominio aquí, ¿sí? Restringiendo aquí el dominio, ¿sí? Para que sea un mapeo inyectivo, ¿sí? Esta curva es suave, ¿sí? Porque es biyectiva, es continua, ¿sí? Porque no hay saltos, y además su derivada existe, ¿no? ¿Sí? Su derivada, ¿cuál es? Ya la conocemos, es 2x, ¿no? Su derivada. Entonces, este es y, es su derivada. Su derivada existe, ¿no? ¿Sí? Cuando decimos que un mapeo no es suave, ¿sí? Cuando decimos que un mapeo no es suave, es cuando tenemos funciones de este estilo. Cuando yo digo que un mapeo no es suave, de hecho, hasta la misma palabra lo dice, ¿no? O sea, cuando es suave es que todo está así, todo bien bonito, ¿no? Suave, así, curvo, ¿no? ¿Sí? Y cuando digo que una función es no suave, cuando tengo funciones de este estilo. Así. Esta función no es suave para nada, ¿no? Porque hay saltos, primero, hay saltos, ¿sí? O sea, Ya hay picos, ¿no? hay discontinuidades, ¿sí? Y además tenemos estos picos, ¿no? Estos picos que me provocan que se pierda la diferenciabilidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando estamos estudiando variedades, tratamos de que los mapeos sean difeomorfos, ¿sí? Incluso cuando están estudiando control en el enfoque geométrico, le pedimos que la acción de control sea difeomorfa, ¿sí? Para que yo la pueda derivar, ¿sí? Para que yo la pueda derivar bien y tranquilamente, ¿sí? Y pueda encontrar mapeos inversos con respecto a jacobiano, ¿sí? Incluso esa palabra de suavidad, ¿sí? Me conviene porque si un mapeo es suave, ¿sí? Su jacobiano es regular, ¿sí? Cuando el jacobiano no es regular, quiere decir que existen singularidades en mi función, ¿sí? Entonces la palabra suavidad se empieza a perder sentido, ¿sí? Entonces, en el estudio de la geometría diferencial, más aún en el estudio de los sistemas dinámicos, siempre vamos a pedir que las funciones sean suaves, ¿sí? O vamos a obligar, o sea, vamos a darle propiedades que las funciones sean suaves, ¿no? ¿Sí? Entonces, un difeomorfismo es un mapeo homeomorfo, o sea, biyectivo y continuo, ¿sí? Y además le estamos agregando al homomorfismo la propiedad de diferenciabilidad, ¿sí? Que un mapeo sea diferenciable, ¿sí? Entonces, es lo que le vamos a pedir, ¿sí? Que sea diferenciable, ¿sí? Bueno, entonces, eh,
Igual son cosas que ya vieron en cálculo, ¿sí? Ya son cosas que ya conocen del cálculo, entonces no tendría que haber problema, ¿no? Y si hay, de todas maneras, lo vamos a ir aclarando. Bueno, ahora, voy a definir lo que se llama función de transición, ¿sí? La función de transición, muy importante, ahorita vamos a ver por qué. Sea M una variedad topológica o una superficie topológica, ¿sí? De dimensión n, dimensión n, ¿sí? Y sean u, phi, v, psi, dos cartas, ¿sí? Dos cartas en M, ¿sí? De tal forma que U intersectado con V sea no vacío, ¿sí? Tengo una variedad, tengo dos cartas en mi variedad, de tal forma que U intersectado con V sea no vacío, ¿sí? Sea no vacío. Entonces, la función o la aplicación o función, le voy a llamar así, psi compuesta con phi inversa, ¿sí? Psi compuesta con phi inversa, que manda a phi de la intersección, lo manda a psi de la intersección, ¿sí? La intersección se llama mapeo o función o aplicación de cambio de coordenadas o función de transición, ¿sí? Función de transición, ¿sí? Bueno, la función de transición lo que me hace es que estoy pasando abiertos de Rn a abiertos de Rn con respecto a las intersecciones de abiertos sobre la variedad, ¿sí? Estoy haciendo una transición de abiertos, ¿sí? ¿Cómo lo veo gráficamente? Para que, se pueda comprender esta cosa. O sea, de hecho, esta psi, ajá, es un abierto en Rn, y esta phi también es un abierto en Rn. Entonces, como si se dan cuenta, tengo un mapeo entre subespacios de Rn, ¿no? Entonces quiere decir que ya estoy tratando con funciones de variable vectorial, ¿sí? Como lo veían en cálculo vectorial. Gráficamente, como lo vemos, dice, pues tengo aquí voy a dibujar mi variedad. Sí, dibujo mi variedad. Está M. ¿Sí? Aquí tengo la vecindad U. Entonces U. Dibujo la vecindad V. ¿Sí? Tenemos que aquí está la intersección, ¿sí? Las vecindades se intersectan, ¿no? Entonces aquí tengo mi espacio
es Rn. Y es Rn. Ahí está. Bueno. Entonces, tengo las dos vecindades con sus respectivas cartas. La carta para U está dada por el mapeo phi, ¿sí? Y la carta para V está dado por el mapeo, sí. Entonces, aquí tengo la carta U, phi, y aquí tengo la carta V, sí. ¿Sí? Cada uno me las transforma a abiertos. A abiertos. Este abierto le voy a llamar A1. A1. Y el abierto que proyecta V en Rn le voy a llamar el abierto A2, ¿no? Entonces aquí están. Aquí ya estoy mostrando las cartas, ¿sí? La carta U, phi, y la carta V, sí. Ahí están sus cartas. Ahora, ¿se acuerdan que hace tiempo les dije que estudiar la geometría diferencial, ¿sí? O geometría moderna, ¿sí? Es como cuando alguien se va a otro espacio, ¿sí? Es como cuando alguien se va a otro espacio, ¿sí? Y tú quieres entender el espacio extraño, ¿no? Y dices, sí, tú puedes entender condiciones geométricas topológicas en mi espacio, pero en el espacio extraño lo puedes conocer, pero ya tú sabiendo toda tu geometría, o sea, la geometría tuya, ¿sí? La geometría de la persona que está en la Tierra, ¿sí? Entonces, si yo quiero ver propiedades diferenciales topológicas en la variedad, ¿sí? Tengo que, o me obligo a conocer propiedades en el espacio que ya conozco, ¿sí? Entonces, aquí es donde tiene sentido la creación de la función de transición, ¿sí? La función de transición no es más que una función, y esta la voy a poner aquí en verde, ¿sí? Es la función que conecta el abierto A1, ¿sí? El abierto A1 de Rn lo va a conectar al abierto A2 de este espacio, ¿sí? O sea, en vez de tener ya cosas en la variedad, estoy trabajando en cosas en variable real que yo ya conozco, del cálculo vectorial o del cálculo diferencial, ¿sí? Entonces, para pasar de aquí para acá, tengo que hacer los siguientes pasos. Primero tengo que bajar, o sea, tengo que ir de mi variedad a Rn mediante phi, ¿sí? Aprovechando de que es un mapeo biyectivo, puedo regresar, o sea, primero bajo, regreso con el mapeo inverso y después compongo con esta función. ¿Sí? Entonces, bajo, regreso y compongo con psi. ¿Sí? Entonces, esto es equivalente a esta función verde que está acá abajo. ¿Ah? Que la función que pasa del abierto A1, este A1 es este, A1, a A2, que es este, es A2, ¿sí? Es mediante el mapeo, es primero aplico pi inversa y después lo compongo con el mapeo sí. Entonces, ahí está la función de transición, ¿sí? Entonces, este mapeo lo que hace es que simula el efecto de bajar, analizar, subir y después componer, ¿sí? Todo este proceso
se simplifica como el mapeo que pasa de A1 directamente a A2. Entonces, este mapeo aquí se llama mapeo de transición. ¿Sí? Igual lo puedo hacer para el caso contrario, ¿no? O sea, para pasar de A2 a A1, ¿sí? También lo puedo hacer. Aquí, ¿cómo sería, muchachos, para pasar de A2 a A1? Sería es que se me olvidó cómo se llama la Y, pero a inversa, ¿no? La psi, ¿no? Esta, ¿no? Ese. Sería Pero a subo, que sería con psi inversa, compongo con phi y ya acabé, ¿no? Entonces aquí, este mapeo inverso sería psi inversa compuesto con phi, ¿sí? Para el mapeo inverso, ¿no? Entonces el mapeo directo es psi con phi inversa, es el directo, y el mapeo inverso sería phi con psi inversa, ¿no? Es el inverso. Sí, ahí está. Entonces, esos son los mapeos de transición, ¿sí? Que pasan abiertos de RN, los pasa abiertos en RN, ¿sí? O sea, pasa del abierto a 1, me lo está conectando, me lo está transformando a, o me los manda a abiertos en A2. Entonces, así lo conecto. Y de manera inversa también se puede hacer, ¿ah? Que sería la composición de phi inversa con phi. Y ya regreso, ¿no? Entonces, a eso le llamamos mapeo de transición. ¿Sí? Entonces, hay una propiedad, ¿sí? Que me dice dos cartas U, Pi y V y Psi son compatibles si pasan dos cosas. Ajá. O la intersección entre U y V es vacía, ¿sí? O el mapeo de transición, phi con phi inversa, es un difeomorfismo. ¿Sí? Es un difeomorfismo. ¿Sí? Bueno. Entonces, la palabra de difeomorfismo ya está, ya regresó, ¿sí? Ya la volvimos a ver por aquí, ¿sí? Entonces, como ven, esa palabra nos va a estar siguiendo mucho, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya con ese mapeo de transición voy a definir ahora sí, ¿sí? Las aplicaciones diferenciales, ¿sí? Las funciones diferenciales, ¿qué condiciones tienen que tener? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver, fíjense. Esto que hice lo puedo ver de forma funtorial, ¿sí? De la siguiente manera. Yo tengo la variedad M, ¿sí? Y vamos a suponer que la voy a mandar. ¿Sí? Vamos a hacer esta suposición, que la voy a mandar a Rn. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Esto lo hago mediante f, mediante la función f. ¿Sí? Aquí está P, un punto P en la variedad, y mediante el mapeo de conexión, el homomorfismo phi, está phi. ¿Sí?
lo transformo a, o sea, de mi variedad M, tomo una vecindad U, que incluya P, entonces mediante phi lo transformo en phi de U. ¿Sí? Y esto de aquí ya es un abierto en Rn. ¿Sí? Está. Entonces, para cerrar este diagrama, llamamos diagramas de funtores, ¿sí? Para cerrar este diagrama, ¿qué necesito? Pues digo, para conectar esta phi U a Rn, ¿sí? Y sea conmutativo, ¿sí? Tenemos que el mapeo que manda de phi U a Rn le voy a llamar phi, le voy a llamar F compuesto con phi inversa. Entonces aquí tenemos ya como que es una aplicación del mapeo de transición. O sea, yo estoy en M, ¿sí? En M tomo una vecindad U de P y con phi lo transformo a esta vecindad. Pero ya esta vecindad ya no está en M, esta vecindad ya está en Rn, ¿sí? Entonces, para conectar de mi vecindad phi U a Rn, lo hago con este mapeo de transición, ¿sí? Que es F compuesto con phi inversa. Se hagan de cuenta que primero bajé, luego subí con phi inversa, después lo compuse con F. Sí, es lo que se ve ahí en ese diagrama. Entonces, la función F es diferenciable, ¿sí? Si para toda P en la variedad existe una carta U y phi, ¿sí? Con P en U, tal que F compuesto con phi inversa sea continua diferenciable en esta vecindad, ¿sí? Por lo tanto, voy a definir el siguiente conjunto. El conjunto C infinito, ¿sí? Lo voy a llamar C infinito de M, ¿sí? Lo voy a definir como el conjunto de todas las funciones f de M a R, vamos a suponer que lo mandan a R, sí puede ser en R1, R2, R3, lo que sea, ¿no? Me lo mandan en este espacio, de hecho le voy a llamar RK para que no tenga ningún problema, ¿sí? Tal que F sea diferenciable en M. ¿Sí? Entonces, este conjunto engloba todas las funciones diferenciables, ¿sí? Es el conjunto que engloba o que atrapa todas las funciones diferenciables, ¿sí? Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, para yo poder probar diferenciabilidad aquí, ¿sí? Tengo que probar diferenciabilidad en el mapeo transición, ¿sí? Entonces, probar diferenciabilidad aquí arriba, ¿sí? Es equivalente a probar diferenciabilidad aquí abajo, ¿sí? Ahí está. Sí, profe. Bueno, entonces, hay una propiedad que nos dicen que esta definición, si esta definición no depende, ¿sí? No depende de la carta. En fin, ¿no? Eso significa que si yo pongo otra carta, si yo tengo la carta UFI y tengo otra carta
con otro mapeo phi equivalente, la definición es la misma, ¿no? O sea, no importa qué carta esté yo trabajando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, sea M en R2, ¿sí? Sea M en R2, ¿sí? Y pi sea el mapeo que transforma las coordenadas cartesianas a las coordenadas polares, ¿sí? Polares. ¿Sí? De hecho, phi aplicado a x, y, a puntos en R2, me los transforma en otro vector, pero con la coordenada r y la coordenada θ, ¿no? Donde r sabemos que es la raíz cuadrada, o sea, la magnitud del vector, x cuadrada más y cuadrada, y θ es el arco tangente de y sobre x, ¿no? Sí, ahí está. Entonces, imaginemos que mi variedad es el espacio R2, ¿sí? Y la función phi es la que transforma, ¿ah? O la que va a mandar las coordenadas cartesianas, rectangulares, me las va a mandar a coordenadas polares, ¿no? Donde las coordenadas polares se rigen por r y por θ, donde r es la magnitud, ¿sí? La raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, y θ va a ser el ángulo de fase del vector, ¿no? ¿Sí? Cuando uno está trabajando complejos o vectores en R2, esa es la representación, ¿sí? Entonces aquí el asunto, lo vamos a decir, si tengo f de x y y, que me lo transforma a, no sé, lo voy a llamar k, x, k es un número, ¿no? Es un número, para no andar poniendo números, le puse k, ¿no? X cuadrada más y cuadrada, ¿sí? X cuadrada más y cuadrada, ¿sí? Tenemos la siguiente propiedad, ¿sí? La propiedad, bueno, la nota que puse ahí que dice que no depende de las coordenadas, o que está bien definida, vamos a dar una anotación un poco abusiva, ¿sí? Vamos a poner aquí, sea U gorrito, la phi evaluada en U, ¿sí? Conjunto de Rn, o sea, un abierto en Rn, y sea f gorrito, ¿sí? O f tilde, la función que manda a U tilde a Rn, ¿no? Ahí está, ¿sí? Donde f de x es igual a f compuesto con phi inversa, ¿sí? Del punto x. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? El mapeo de transición, ¿no? Aquí este mapeo va a estar presente, creo que lo vamos a ver muchas veces este mapeo. ¿Sí? Bueno, no muchas veces, en lo que resta esta parte de variedades ya después vamos a olvidar un poco de. ¿Sí? Entonces aquí tengo mi f de x, y igual a k por x cuadrada más y cuadrada, ¿sí? ¿Cómo se vería la función f tilde? Pero ahora que ya no depende de x ni y, si ahora depende de r y θ. ¿Cómo se vería? Sería acá ¿Por quién? por... Ay, X cuadrada más y cuadrada, ¿quién es? pues ya depende de R. De R, ¿no? Es R, ¿no? Bueno, R es la raíz cuadrada de esto, ¿no? Si yo elevo al cuadrado R, ¿qué le pasa a la raíz? Se cancela, ¿no?
Se queda lo mismo de acá abajo. Me queda x cuadrada más y cuadrada. Entonces, esta función, si la veo en términos de f gorrito, sería k por r cuadrada. ¿Sí? Ahí está. Sí, entonces, la nota que dice ahí que no depende de la carta, pues no, porque esta función que está aquí, ¿sí? Como ejemplo, mediante este mapeo phi que va de x, y a r, teta, pues es este mapeo me lo transforma entonces, pero yo ya sé en el sentido de la definición de la norma o de la distancia que esta r cuadrada pues es esto, ¿no? Entonces, no importa si estoy aquí o estoy aquí, las condiciones de diferenciabilidad se van a dar completamente. O sea, ya sea que esté aquí, o sea que lo analice de esta forma, las condiciones de diferenciabilidad van a ser las mismas, ¿no? O sea, no va a depender de la carta en la que yo esté trabajando. ¿Sí, chavos? Ahora voy a ver qué pasa con cómo voy a dar una condición de diferenciabilidad, ¿sí? Para variedades, ¿sí? Ya de manera general, ¿sí? Para variedades. Ya casi nos estamos acercando al estudio de los espacios tangente, ¿sí? O del vector tangente, que es lo que me interesa, porque la ecuación diferencial en el espacio de estado resulta ser un vector tangente, ¿sí? Entonces, fíjense, sea m de dimensión m y n de dimensión n variedades, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí yo tengo una variedad, ¿sí? Entonces, m, y esta es n. ¿Sí? Ahí está, tengo dos variedades, ¿no? Y tengo una función, ¿sí? Una función que las conecta, o que con una función entre la variedad n, m y la variedad n, que le voy a llamar f mayúscula, ¿sí? Le pedimos que esa función sea continua. Ahí está. En m tengo una vecindad en el punto P, ¿sí? Le voy a llamar U, ¿sí? Y aquí tengo una vecindad aquí, es V, ¿sí? Es V. Aquí está P y aquí este puntito es F de P, ¿sí? Aquí es P y P bajo F es este punto de aquí, ¿no? F de P, ¿sí? Pero ahí podemos notar que dentro de esta variedad, bueno, dentro de esta vecindad, aquí le voy a poner como un zoom dentro de ella, vive otra vecindad, ¿sí? Otra vecindad, ¿sí? Y esta vecindad es F de U, ¿sí? Ahí está. F de U. Bueno, entonces, sabemos que de mi variedad puedo pasar al espacio, aquí pongo y aquí también lo pongo, con phi
paso a vecindades en RM, ¿sí? Y con psi paso a vecindades de RM, ¿sí? O sea, aquí tengo vecindades A1 contenidas en RM y tengo vecindades A2 contenidas en R. Bueno, entonces yo quiero verificar la diferenciabilidad de F, como un mapeo entre variedades, ¿sí? Entonces, para poder analizar la diferenciabilidad entre variedades, ¿sí? Me es equivalente o me es más fácil analizarlo con funciones vectoriales, ¿sí? Como lo vi en cálculo 2, ¿sí? Entonces yo tengo el mapeo de transición, ¿sí? Un mapeo de conexión entre RM y RN, ¿sí? Lo voy a encontrar de la siguiente manera, ¿sí? La misma dosis, bajo, ¿sí? Bajo, luego subo con el mapeo inverso y después compongo con F, ¿sí? Ya compongo con F y ¿qué hago al final? Compongo con sí. Entonces primero subo, F inversa, luego compongo con F y luego compongo con sí. Entonces ahí está. Entonces, ya con este diagrama, ¿sí? Con este diagrama, que es un diagrama puntorial, ¿sí? Dice, o decimos, F es una función de M a N, es una función entre variedades, ¿sí? Es diferenciable, ¿sí? Es diferenciable si para toda P en mi variedad existen cartas U, P, o sea, mi carta que me va a proyectar la variedad de RM, ¿sí? Con P en U, y mi carta V con psi con FP en V, ¿sí? Tal es que psi compuesta con F compuesta con phi inversa es diferenciable de pi u a psi de B, ¿sí? O sea, como un subconjunto de RM y esto visto como un subconjunto abierto de R, ¿sí? Entonces, aquí lo que me quiere decir esta definición o este diagrama es que para verificar diferenciabilidad entre variedades, tengo que verificar diferenciabilidad entre abiertos en los espacios reales, ¿sí? Como ya nos enseñaron en cálculo vectorial, ¿sí? Entonces, este mapeo que acabo de hacer aquí se llama representación local. Local, ¿sí? Es una representación local. Profe, ¿podría regresar 2 diapositivas, por favor? Sí. ¿Dónde está? ¿Ahí o aquí? Y la siguiente, por favor. ¿Está? Sí, listo. Gracias. Está.
Profe, de todos modos, estas diapositivas sí no las va a pasar, ¿verdad? Es que Sí, a no, veces sí. me pierdo poniéndole atención. Ah, bueno. Sí, Gracias, profe. la dejo. Entonces, sí queda claro, o sea, verificar diferenciabilidad entre variedades, ¿sí? Para acomodarme, las analizo como, o sea, buscar diferenciabilidad en F es equivalente a buscar diferenciabilidad en abiertos en reales, ¿no? ¿Sí? O sea, por ejemplo, si aquí yo tuviera dos esferas, para verificar la diferenciabilidad entre una función que conecta la esfera M a la esfera N, pues mejor me voy a su proyección, ¿sí? A su proyección, y ya me es más fácil verificar la diferenciabilidad aquí abajo que aquí arriba, ¿sí? Pero son equivalentes por medio de este diagrama, ya estoy viendo que son equivalentes, ¿sí? Esa es la idea de esos mapeos, ¿sí? Me están dando una representación local, ¿sí? Una representación local de mi función f, ¿sí? O sea, quiere decir que esta f es equivalente a pi con f con la inversa, ¿sí? Son equivalentes. Entonces, nada más que una es vista desde arriba, ¿sí? Y la otra es vista desde abajo, ¿no? Desde las proyecciones o desde las funciones entre espacios abiertos. Muchachos, entonces, a las personas se les hacía muy difícil, decían, ¿cómo puedo verificar diferenciabilidad en espacios grandes, en espacios extraños? ¿Sí? Se me hace muy difícil, entonces, ¿qué es lo que hago? Dice, pues, para que no te sientas mal, pues podemos rebajarnos a Rn, ¿sí? Y ya, analizarlos ahí, ¿sí? Analizarlos en Rn. ¿Sí, muchachos? Entonces, esa es la idea. Quiero dejarles el bosquejo de un ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo para calcular la diferenciabilidad. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Preguntas hasta aquí. Pues hasta, ¿no, profe? Tal vez en los ejercicios sí, pero ahorita no. Entonces vamos a ver el ejemplo, ¿no? Para que quede más claro. Ese ejemplo. Ahí está. Sea M, ¿sí? En mi variedad S2, o sea, mi esfera, X1, X2 y X3, en R3, tal que X1 al cuadrado más X2 al cuadrado más X3 al cuadrado sea igual a 1. ¿Sí? Imaginemos que es una esfera de radio 1. ¿Sí? Entonces, probar, bueno, y sea f una función que va de mi variedad AR, donde f del punto X1, X2 y X3 sea igual a X3 al cuadrado. ¿Sí? Vamos a poner esa condición. ¿Sí? Tengo mi variedad, tengo esta función,
En este caso, si se fijan, tengo de S2 a R, ¿sí? Hagan de cuenta que es este mismo diagrama, pero en vez de tener esta variedad, pues esto colapsa, ¿no? ¿Sí? O sea, de hecho no le debí llamarle F, debí llamarle F mayúscula, para que no tenga confusión. Esa es la mayúscula. Ahí está. ¿Sí? F de S2 a R. Ahí está. ¿Sí? Se dan cuenta, va de S2 a R. Entonces es como si esta variedad, esta partecita colapsara, ¿no? Colapsara, y solamente estoy analizando de M a los reales, ¿no? Así, ahí está. Donde F tiene esta forma, ¿no? Ahí está. Entonces, verificar que F es diferenciable. Permítanme un tantito, voy por agua. Pues ya regresé. Bueno, entonces, se llama la variedad que es la esfera. Ahí está, de radio 1. Sea mi función de la esfera los reales, dada por esta regla, x al cuadrado, es verificar que f es diferenciable, ¿no? Entonces vamos a ver cómo actúan los mapeos de transición, ¿no? De hecho, es muy obvio, dice, pues x al cuadrado es como si fuera una parábola, ¿no? Dice, entonces, pues sí es diferenciable, ¿no? Digo, sí es diferenciable, ya lo sabemos. Pero el asunto aquí de este ejemplo es ver cómo actúan los mapeos de transición, ¿sí? Los mapeos que pusimos ahí, ¿no? La representación local de mis coordenadas, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver cómo soluciona. Bueno, entonces, primero tengo que construir mi carta, ¿sí? La carta de variedad, ¿sí? Primero hay que construir U y Phi, ¿sí? Entonces, gráficamente aquí tenemos esta recta, esta y esta, ¿no? Estamos en R3. Z, ¿no? O sea, o X1, X2 y X3. Ahí está.
tenemos la esfera, ¿no? So, vamos a analizar la parte positiva. Está media chafa, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está la esfera. Entonces aquí tengo mi esfera, es la esfera C2. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esta U, subconjunto de C2, la vamos a ver como el conjunto de todos los puntos X1, X2 y X3, ¿sí? En S2, tales que X3 sea igual a la raíz cuadrada de 1 menos X1 al cuadrado menos X2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces tengo esta parte. ¿Qué significa? Que solamente voy a ver igual lo puse con signo negativo porque es más o menos la raíz cuadrada, ¿no? Son las dos raíces, la positiva y la negativa. Como estoy analizando la raíz positiva, ¿sí? ¿Ves ahí? Espérame tantito. Como estoy tomando la raíz positiva, ¿sí? Significa que esta U, ¿sí? Este abierto U lo voy a tomar como todo el hemisferio norte, ¿sí? O sea, todos los puntos que están sobre este casquete, ¿sí? Son los puntos X1, X2, X3, donde X3 es la raíz positiva de 1 menos X1 al cuadrado menos X2 al cuadrado, ¿sí? O sea, son todos estos casquetes, ¿sí? Ahora, phi, ¿sí? Phi de X1, X2 y X3, ¿sí? Lo voy a mandar a los puntos X1, X2, ¿sí? Donde, con la propiedad de que X1 al cuadrado más X2 al cuadrado sea menor que 1, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que este mapeo phi solamente me está proyectando, ¿sí? Solamente me está proyectando este punto P. Esto es P. Me lo está proyectando a un punto de la circunferencia, ¿sí? X1, X2. Quiere decir que estamos pasando de la variedad de C2, lo estamos pasando a la circunferencia en el plano, ¿sí? Solo estamos proyectando a punto C la circunferencia en el plano. ¿Sí? Entonces ya tengo U, ya tengo phi, ¿sí? Ahí está. Entonces, así. Yo quiero verificar la diferenciabilidad de F. Entonces tengo que, para esto, ¿sí? Para esta consideración, ¿sí? O sea, el mapeo sí por F por phi inversa, ¿sí? Como les dije, como ven aquí,
tengo una función que manda de mi variedad a los reales, si quiere decir que este mapeo colapsa, ¿no? ¿Sí? Colapsa, quiere decir que como no estoy mandando a ninguna variedad, ¿sí? Estoy mandando solamente de mi esfera, lo estoy mandando a los reales, quiere decir que este mapeo colapsa, ¿sí? Ajá, o sea que esta F va directamente al espacio real, ¿sí? Por lo tanto, como va directamente al espacio real, ¿qué pasa con esta función psi? Pues desaparece, ¿no? ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, como estoy mandando de S2 a R, esta función psi colapsa, o sea, desaparece, y solamente me va a quedar F compuesto con phi inversa. ¿Sí? Ahí está. Entonces vamos a encontrar este mapeo. Entonces necesito el mapeo F compuesto con phi inversa. ¿Sí? O sea, mi representación local. Entonces, si P es el punto X1, X2 y X3 en S2, ¿sí? Y phi evaluado en P es igual a X1, X2, ¿sí? Con X1 al cuadrado más X2 al cuadrado menor que 1, ¿sí? Fíjense que tenemos lo siguiente. Esta P está en S2. Ajá. Mediante el mapeo phi, lo estoy mandando a un punto, o sea, ya phi de P se convierte en un punto de R2. ¿Sí? O sea, estoy proyectando. Ahora, esto se convierte en un punto. ¿Sí? En un punto. Dentro de la circunferencia, o sea, phi de P está dentro de la circunferencia A1. O sea, A1 es el X1, X2 en R2, tal que X1 al cuadrado más X2 al cuadrado es menor que 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, phi de P está dentro de esta vecindad, ¿no? Está dentro de la circunferencia. Ajá. Ahora, el mapeo inverso es phi inversa aplicándosela a un punto Q, con Q en A1. Pero exactamente esta Q es phi de P. Ajá. Entonces, ¿cuánto vale el mapeo phi inversa aplicado a Q? Es equivalente a phi inversa aplicándosela a phi de P. ¿Cuánto es phi inversa de phi de P? P. Es P. Sí, es P. Por lo tanto, F compuesto con phi inversa, y de hecho esto fue F compuesto con phi inversa de Q, ¿sí? Eso es igual a F de F evaluado en phi inversa evaluado en Q, ¿sí? Y esto es igual a F evaluado en phi inversa evaluado en phi de P, ¿sí? Pero como phi inversa con phi es el mapeo de identidad, o sea, se cancela, tengo F de P, ¿sí? Por lo tanto, F de P es F de X1, X2 y X3, pero X3 en nuestro abierto U, ¿sí? O sea, es F de X1, X2 y X3, pero X3 visto en U es la raíz cuadrada de 1 menos X1 al cuadrado menos X2 al cuadrado, ¿sí? Entonces, nuestro ejercicio que dice F de X1, X2, X3 es igual a X3 al cuadrado. Entonces,
Si x3 vale esto, ¿cuánto vale x3 al cuadrado? Sin la raíz. En la raíz, ¿no? Se cancela la raíz y me queda 1 menos x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado. Entonces, esto de aquí ya es una representación local, ¿sí? Esta función. ¿Ah? Entonces la pregunta es, ¿esta función es diferenciable? Pues la respuesta es sí. Primero, no hay discontinuidades, la función es continua, ¿sí? Segundo, x1 al cuadrado, como una función cuadrática, ¿sí? Es diferenciable, o sea, su derivada es 2x, ¿sí? Y esta x2 también es una función cuadrática, es diferenciable porque su derivada es 2x2. Entonces la resta de estas dos funciones diferenciales me va a dar como total una función diferenciable. Entonces, por lo tanto, f es diferenciable. ¿Sí, muchachos? Ahí está medio, ¿cómo se llama? Engorroso, pero solo quería que vieran cómo actúan las funciones de estas funciones de cambio de coordenadas locales, ¿no? Cómo funcionan. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? O sea, todo esto es para que nuestro sistema sea continuo, como lo que usted mencionó al principio del ejemplo. No. Esto es para probar que la función entre variedades, mi función f mayúscula, verificar si era diferenciable. Pero lo que hicimos es, en vez de ver mi función así, así como está, la estoy analizando, pero en coordenadas locales, o sea, no como x3 al cuadrado, sino mediante estos mapeos, analizarla, o sea, como aquí. En vez de analizar la función aquí, la estoy analizando abajo. Entonces, en vez de analizarlo en mi variedad, se analiza en la que se conoce, ¿no? En esta forma. Sobre el disco. Y entonces, si es diferenciable o no, ya se podría, digamos, extrapolar al ejemplo que puso al principio. Si esta función, no, aquí lo que quiero que vean es, si esta función f que acabo de poner es diferenciable, significa que esta función es diferenciable. O sea, otra vez el diagrama. Probar diferenciabilidad arriba, se me hace más cómodo analizarlo desde abajo, que ya son funciones que ya conozco. ¿Sí? Son funciones ya conocidas. Entonces lo que dice el ejemplo es probar que esta función es diferenciable. Sí, ya lo sabemos porque x3 al cuadrado es una función cuadrática. ¿Sí? Pero quiero ver cómo puedo encontrar diferenciabilidad por medio de las funciones de transición que son estas. Ok, ya entendí. Y ya llegamos a esta parte. ¿Sí? Entonces, entonces, la diferenciabilidad aquí, con este mapeo me dice, pues esto es diferenciable. Entonces, por lo tanto, tu función que pusiste aquí también es diferenciable. O sea, como que es una cuestión como de herencia, ¿no? Si yo ya probé diferenciabilidad aquí, ya estoy probando diferenciabilidad arriba, ¿no? ¿Sí? Sí, ya entendí eso. A eso me refiero. Sí, muchachos, entonces, con eso termino. ¿Sí? Esta parte. No sé qué ya nos toca mañana. No, hasta acá ya hasta el lunes. Hasta el lunes, ¿verdad? Ya hasta el lunes. Entonces, hasta el lunes. Sí, ya para que descansen, dices. De tanto rollo, ¿no? ¿Cuál descanso? ¿Cuál?
Sí, entonces, voy a dar otros ejemplos en la siguiente clase. Ya voy a empezar a dejar los ejemplos, bueno, los ejercicios para ustedes, ¿sí? Para que los vayan haciendo. Entonces, pero quiero hacer otro ejemplo más, no sobre esto, eso se ve muy fácil, sino ahora vamos a hacer un ejemplo más complicado, ¿sí? Ya una función sobre variedades, para que se vea bien esta aplicación, ¿sí? Muchachos, sí, porque esto está muy aburrido, ¿no? Fue muy fácil, ¿no? O sea, ¿qué chiste estás pasando de S2 a R? ¿Sí? Entonces fue muy fácil. Si no, entonces ahora lo que voy a hacer es otro ejemplo.